Buenos días, profesor, compañeros. Somos el grupo conformado por Andrei Flores, Leonardo Tamayo y Mateo Rosero. En este video se presentará la configuración de un sensor IMU con un Arduino. Se detalla las conexiones físicas, la importación de bibliotecas necesarias y la parte de programar la captura de datos de aceleración y giroscopio. Luego haremos el uso de Unity para explicar cómo se controla un objeto en 3D, que escogimos un cubo, mediante la orientación de datos que recibimos desde Arduino. Por último, describiremos las configuraciones en Unity, la creación del script realizado en C# y el uso del serial port para la lectura de datos y además de las pruebas realizadas. Bueno, yo les voy a detallar la parte de las conexiones físicas realizadas en nuestro microcontrolador hacia el sensor IMU. En el cable rojo podemos ver que se conectó desde D1 a CCL y de D2 en el cable morado a CCA. Luego utilizamos el cable azul para conectar GND a nuestro sensor IMU y el cable verde de 3 voltios a VCC de nuestro sensor IMU. Bueno, ahora pasaremos con el código que se implementó en Arduino. Ya, primero incluimos tres bibliotecas, como se puede ver. El Adafruit MPU 6050.h, que es para utilizar el sensor MPU 6050, que mide movimientos de orientación. El Adafruit sensor.h es una biblioteca general para sensores de Adafruit. Y el Wire.h, que se usa para la comunicación I2C, que es como el sensor de comunicación con el Arduino. Listo, inicializamos el sensor MPU 6050 y creamos un objeto MPU de la clase Adafruit MPU 6050 para interactuar con el sensor. Ya, seguimos con la función Z. Ya, iniciamos la comunicación serial con un serial Begin 9600. Sí, se inicia la comunicación serial a 9600 audios. Esto es para enviar datos a la computadora. Listo, para la espera de la conexión serial, el while serial delay 10 nos sirve para esperar hasta que la comunicación serial esté lista. El sensor if mpu.begin intenta iniciar el sensor. En sí, si falla, entra en un bloque infinito y manda un mensaje de error. Y con la comunicación del sensor, el mpu.set accelerometer range, el mpu 650 range, este en sí configura el rango del acelerómetro. El mpu set gyro range configura el rango del giroscopio y el mpu.set filter bandwidth ajusta el ancho de banda del filtro. Vamos con la función loop. Ya, la lectura de datos. El mpu.getEvent obtiene los datos del acelerómetro A y del giroscopio G y la temperatura T. En sí, todo esto es enviar los datos de la computadora. Usamos el serial print para enviar los valores de aceleración XYZ y de giro XYZ a la computadora. Cada valor de estos se separa por comas. El retardo delay 0 no causa un retardo en sí real, pero está ahí por estructura. Podría quitarse o ajustarse para controlar la velocidad de la lectura en datos. Listo. Ahí se puede ver, es el código include Adafruit MPU 6050. Listo, ahora sí pasaremos con la prueba de ejecución de Arduino. Listo, al finalizar la carga del programa podemos ver en la parte de Serial Monitor los datos que nos proporciona.
Estos datos son los que nos indicaban el documento. Podemos observar que los 3 primeros datos son del acelerómetro y los 3 últimos son del giroscopio. Creamos un proyecto en Unity, asignamos el nombre de taller Ubicua y en la escena principal creamos el objeto 3D en la forma de un cubo. Lo alineamos con la cámara en la parte central y para establecer la comunicación serial debemos cambiar las configuraciones. Entonces vamos a Edit y buscamos Project Settings. En Project Settings buscamos Player y bajamos hasta Configuración. Y en API Compatibility Level cambiamos el .NET Standard 2.1 a Net Framework. Una vez que hemos realizado estos cambios, creamos un nuevo script del C# para asignarlo al cubo. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, ahora vamos a pasar con lo que hay en el código que cargamos en el cubo 3D. Bueno, primero iniciamos e importamos algunas librerías necesarias. Estas son como herramientas que el código necesita para trabajar con lo que viene a ser el puerto serial. Y primero tenemos una clase llamada control cubo. Esta clase es un molde para controlar un cubo en Unity. Después tenemos un serial port y el puerto en el cual vamos a poner nuestro USB para darle corriente al Arduino. Después tenemos una variable llamada speed que va a ser la que tiene la velocidad del movimiento del cubo. Luego tenemos una de last rotation que almacena la última rotación. Y por último tenemos un threshold que es el umbral de cambio de rotación. Bueno, después en el método start inicializamos y abrimos un puerto serial en el rango de 9600 baudios. Después en el método update, en el caso de que el serial port esté abierto, vamos a realizar lo siguiente. Leemos la línea del puerto serial, que es la que se manda a través del Arduino, y la vamos a dividir en partes. Si el vector tiene 6 datos, entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a extraer los datos del acelerómetro y después los otros 3 datos del giroscopio. Después vamos a realizar un debug log para mostrar los datos del acelerómetro y del giroscopio. Después vamos a crear un vector para la rotación basado en los datos del giroscopio y vamos a tener un condicional que verifica si la rotación ha cambiado significativamente para hacer la rotación en el cubo. Por último tenemos un catch donde en el caso de que algo salga mal nos va a mostrar en un debug log error. Y por último tenemos el método onDestroy que va a cerrar el puerto serial al destruir el objeto. Bueno, ahora vamos a realizar la prueba de funcionamiento de la movilidad del cubo según el sensor IMU. Bueno, para esto vamos a ejecutar el código y se realizó lo siguiente. Entonces, para mover el cubo a la izquierda, tenemos que moverlo de esta manera, o sea, la placa a la izquierda, y para la derecha de esta manera. Ahora, para moverlo para abajo, bajamos el sensor IMU y lo hacemos igualmente para arriba. Y esto sería todo. Asimismo, igual se puede observar en consola los datos que estamos enviando tanto del giroscopio como del acelerómetro. Gracias.